noche leamos en la primera carta de Juan, capítulo número 5, primera de Juan. Estaremos leyendo un versículo en esta noche y queremos estar estudiando en esta noche la doctrina, hermanos, de la oración, ¿verdad? La oración. Hubieron unos minutos, ¿verdad?, en el momento de la adoración. Hubo unos momentos de oración. El Espíritu Santo hablaba también acerca de la necesidad de la oración. Y este último canto, ¿verdad? Él está aquí, pide lo que quieras, tiene que ver con la oración también. Así que ese es el tema de esta noche, la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Quieren leerlo conmigo, hermanos, en voz alta todos? Leámoslo entonces. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Oremos al Señor por estas notas también, y para que el Señor nos enseñe su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Agradecemos, Dios, el que nos des la bendición de estar reunidos en este lugar. Gracias por este recurso maravilloso, Señor, que has puesto a nuestro alcance, y ese, Señor, la oración. Pues a través de ella puedo llegar a ti, Señor, y elevar este buen número de peticiones que tengo en mis manos. Señor, es muy difícil dar lectura a cada una de ellas, pero a ti las levanto en la confianza, en la seguridad que tú, Señor, eres todo sabio, y tú conoces a la perfección cada una de las necesidades que ahora a ti levanto, Señor. Por lo tanto, Dios, te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano y estés dando la respuesta necesaria para que los corazones sean consolados, sean bendecidos, al dar la respuesta tú, Dios mío, a cada una de estas peticiones. Eres todopoderoso, para ti no hay nada que sea imposible. Si la palabra extiende tu mano, resuelve problemas, da la respuesta, Dios. En el nombre de Jesús te lo suplico. Como también, Señor, te ruego hables a nuestras vidas en esta noche. Enséñanos tu buena palabra, y que haya, Señor, en nuestros corazones nuevas determinaciones para, Señor, estar llevando a la práctica la palabra que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Como ya anuncié, el tema de esta noche es la oración. Es un tema bastante interesante, y en verdad es una actitud que nada cuesta poder, hermanos, practicarla. Sin embargo, es muy difícil para muchos cristianos el permanecer en una actitud de oración, y por eso es que no recibimos la respuesta a tantas necesidades que nosotros tenemos. Queremos mencionar varias cosas, varios versículos. Difícilmente los leeremos todos. Sin embargo, será muy bueno que usted anote algunas citas bíblicas que estaré dando, ¿verdad? Y si no, pues al final usted puede comprar la grabación, llevarla, escucharla en su casa, en su vehículo, regalarla a un vecino, a un familiar, a alguien que esté fuera del país, para que la palabra corra y siempre, hermanos, esté siendo glorificada. Quiero comenzar diciendo que la oración es uno de los privilegios más grandes con que contamos nosotros los cristianos. Y usted sabe de que todas las personas supuestamente creen en Dios, y todas las personas a su manera invocan el nombre del Señor.
Sin embargo, este no es un privilegio para todos, sino solamente para aquellos que somos cristianos. Usted y yo sabemos perfectamente, y los que escuchan a través de los medios, que Dios principalmente habla a su pueblo a través de la Biblia y a través de sus predicadores. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Hay un diálogo permanente que Dios desea, hermanos, que sea una realidad entre Él y nosotros. Él hablándonos a través de la palabra y a través de la boca de sus siervos, y nosotros hablando con Dios a través, hermanos, de la oración. La oración no es más sino solamente un ejercicio espiritual que Dios ha dejado a nuestro alcance para mantenernos en óptimas condiciones espirituales y poder ser usados de manera muy especial por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Así como el ayuno es un ejercicio espiritual, la vigilia es un ejercicio espiritual, la oración también es un ejercicio espiritual. Y al ejercitarnos continuamente en la oración, estaremos nosotros desarrollando una vida, hermanos, muy dependiente de esa presencia maravillosa de nuestro Señor. Estaremos en óptimas condiciones espirituales y no habrá impedimento alguno para que el Espíritu Santo use nuestras vidas. Todo creyente auténticamente nacido de nuevo, su mayor anhelo, después de querer ser agradable al Señor en todo tiempo, su más grande anhelo es ser efectivo en el servicio que presta en la obra del Señor. Y para ello es necesario, hermanos, hermanas, de que el Señor fluya a través de nuestra vida y podamos tener un respaldo de su Santo Espíritu en toda labor que nosotros podamos desarrollar. La oración es una de las prácticas de todo judío piadoso, porque nosotros sabemos que toda enseñanza bíblica tiene una coherencia, hermanos, en todos los libros de la Escritura. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en Él, dice la Biblia, no hay sombra ni mudanza de variación. Él permanece para siempre. Y Dios en el antiguo tiempo enseñó a su pueblo Israel, y todo judío piadoso tenía la práctica de orar por lo menos 3 veces al día. El Salmo 55, versículo 17, el salmista dice: tarde, mañana y mediodía oraré a ti y oirás mi clamor. Otras versiones dicen: mañana, tarde y por la noche oraré a ti, Señor. 3 veces oraban ellos. En el libro de Daniel, el capítulo número 6, el versículo número 10, en aquel tiempo en el cual se hizo circular un edicto que nadie podía orar en el determinado tiempo de algunos días a otro Dios que no fuera el Dios de la nación donde Daniel estaba como esclavo. Cuando Daniel llegó a la habitación que él poseía ahí en el palacio del rey, dice que vio la nota y que ahí estaba prohibido que él orara a otro Dios que no fuera el Dios del rey al cual él le estaba sirviendo. Y ese versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel dice que cuando Daniel llegó a su habitación, abrió las ventanas de su habitación que daban en dirección a Jerusalén, y dice que se arrodilló y oró como solía hacerlo antes 3 veces al día. ¿Usted cuánto tiempo ora? ¿O cuántas veces ora usted que dice que ama al Señor? Porque aman al Señor, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cuántas veces usted ora en el día?
Todo judío piadoso lo hacía 13 veces al día. Pero ¿cuáles eran esos horarios de oración que ellos tenían? Es la pregunta. El Nuevo Testamento nos enseña los horarios de oración que tenían ellos. Estaban tan habituados a la oración que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 15, cuando Dios ha hecho derramar su promesa, el Espíritu Santo, y cuando están siendo censurados y les están diciendo que están ebrios, que están borrachos, que están llenos de mosto, Pedro se pone en pie, dice la Biblia, y les habla y les dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ellos estaban muy conectados con el Señor. Cuando el Espíritu Santo desciende, eso de la hora tercera del día equivale para nuestro horario, hermanos, las 9 de la mañana. El capítulo número 10, el versículo 9 del libro de los Hechos, cuando Pedro está allá en casa, hermanos, y le están preparando algún alimento, llegan aquellos servidores de Cornelio, el de Cesarea, y ahí le dicen que le están hablando. Y dice ahí, hermano, de que era la hora sexta del día cuando Pedro está ocupado en la oración. Si la hora tercera equivale en nuestro horario a las 9 de la mañana, la hora sexta equivale a las 12 del mediodía. Pero el capítulo número 3 también del libro de los Hechos, cuando va Pedro y Juan caminando y está aquel hombre mendigando allá en el templo, en la puerta llamada la hermosa del templo, dice que el hombre les pidió limosna, pero ellos no le dieron. Y ahí era, hermano, cuando ellos van a la hora novena de la oración, las 3 de la tarde. El salmista dice: mañana, tarde y mediodía oraré a ti. Daniel dice que 3 veces al día acostumbraba a orar al Señor. Y acá se nos enseña que las horas de oración que ellos tenían eran las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. La oración, iglesia, es esencialmente comunión o diálogo con nuestro Dios. Eso es esencialmente la oración, comunión o diálogo con nuestro Señor. Y a través de esa comunión y ese diálogo que entablamos con nuestro Dios, podemos llevar a la presencia del Señor y presentamos allí, hermanos, delante de Él nuestros deseos, nuestras necesidades a Dios nuestro Padre Celestial. Hermanos, esto es bien interesante. Nosotros sabemos, y ya no nos cuesta admitirlo ni digerirlo, pero sabemos perfectamente que no todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos. Sin embargo, las personas creen que todos son hijos de Dios. Sin embargo, no es así. Y nosotros, a través de la oración, ahora que tenemos con nuestro Padre un parentesco espiritual, la Biblia nos enseña que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso quiere decir Padre nuestro. Usted y yo somos hijos de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia enseña claramente que hay hijos de desobediencia, que hay hijos de Dios y que también hay hijos del diablo. Eso es tremendo, pero la Biblia lo dice. Solo leamos un versículo de cada uno de ellos. Colosenses, capítulo número 3, el versículo número 6. La palabra del Señor dice:
El versículo 5 aún de Colosenses 3: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia. Los que anotan pueden anotar para una referencia más respecto a los hijos de desobediencia: Efesios capítulo 2 versículo 2 y Efesios capítulo 5 versículo 6, que habla igualmente acerca de aquellos que son hijos de desobediencia. Si usted va un poco más atrás en las páginas de su Biblia para leer conmigo en Gálatas capítulo número 4, el versículo número 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros somos hijos de Dios. Pero están estos otros que son hijos de desobediencia, y están otros que son hijos del diablo. Es tremendo, hermanos. Juan 8:44, el Señor se lo dijo, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo el Señor. Porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué le dice a ellos? Ustedes no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Hermano, ¿quién se va a alegrar que le digan que es hijo del diablo? Pero el hijo de desobediencia tiene los cielos cerrados, hermano, y la oración no llega a la presencia de Dios. Los hijos del diablo, pues igual, ¿verdad? Le decía San Juan 8:44, pero Hechos capítulo 13, el versículo número 10, también habla acerca de esto, de un personaje que recibe una palabra muy fuerte de parte del hombre de Dios. Capítulo número 13, versículo 10 o 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Como usted puede ver, no todos tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, a través de lo que dije, que la oración esencialmente es comunión o diálogo con Dios, los que somos hijos de Dios podemos entablar esa comunión y podemos dialogar con Dios, llegando a Dios el Padre en oración y pidiendo toda cosa a nuestro Padre en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Cualquier otra oración que se haga diferente a lo que dice la palabra no es una oración bien dirigida a nuestro Padre Celestial. San Juan capítulo 14, el versículo, hermanos, número 13, dice eso: y todo, dijo el Señor Jesucristo, lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre. ¿En nombre de quién? ¿De la fulana de tal? ¿De la sutana? ¿De la mengana? No. Cualquier cosa, todo
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Más adelante usted puede ver también capítulo 15, el capítulo número 15 y el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dice el Señor. San Juan 16, versículos 23 y 24, puede anotarlo. Es otra cita en la cual se nos está enseñando que lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo lo vamos a recibir. Entonces, como hijos de Dios, hablamos a Dios, oramos a Él y pedimos en el nombre de Jesús, su santo Hijo, nuestro suficiente Salvador. Pero también hay otro ingrediente importante, que la oración que a Dios elevamos como hijos, así como le pedimos al Padre en el nombre del Hijo, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo también. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo número 6 y el versículo número 18 nos enseña, hermanos, esta verdad de cómo usted y yo en nuestras oraciones necesitamos ser asistidos por el Espíritu Santo, pidiéndole a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas, en su versículo 20, puesto que tiene un solo capítulo, habla acerca de lo mismo, de que nuestra oración debe estar siempre siendo asistida por el Espíritu Santo. Entonces, como hijos, nosotros llegamos a Dios, le pedimos en el nombre de Jesús, recibimos la asistencia del Espíritu Santo, y al orar de esa manera, el versículo que leímos para dar inicio a esta enseñanza, primera carta de Juan 5:14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y quién dijo que debemos orar al Padre en su nombre? Jesús. Y la palabra enseña que necesitamos esa asistencia del Espíritu Santo. Al orar de esa manera, estamos pidiendo, estamos orando de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y cuando oramos de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra, dice Juan, tenemos confianza. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos las cosas que a Él nosotros, hermanos, le hayamos pedido. Antes usted y yo teníamos un bloqueo que nos impedía llegar al Padre, pero quien nos abrió un camino, dice Hebreos, vivo y santo, es el mismo Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Llegamos a Él a través de ese camino vivo que nos abrió el Señor Jesucristo, y tenemos la seguridad que Él nos ha dado preciosas, dice Pedro, y grandísimas promesas. Todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos. Hay promesas de Dios para nosotros. Se cree que hay más de 3,000 promesas en la Biblia para usted y para mí. Promesas para bien. Hay quienes se han atrevido a decir muy exactamente que son, hermanos, 3,573 promesas las que en la Biblia encontramos.
Yo no sé si usted ya las leyó todas. Probablemente no. Pero si es acertada esa fuente de información, estamos hablando de 3,573 promesas que nos ha dado Dios y que podemos ir por ellas y podemos reclamar y podemos clamar y podemos pedir y podemos llegar hasta el trono de la gracia de nuestro Señor, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y Él, hermano, nos da la respuesta a nuestra oración. Y necesidades hay, ¿verdad? Usted las tiene. Todos las tenemos. Pero parece que no hay respuesta, porque no nos ubicamos adecuadamente para llegar a la presencia de nuestro Señor. Quiero mencionarles también que el ingrediente principal en la oración no es la posición, no es el lugar y tampoco es, hermanos, el lenguaje. Usted sabe que hay personas muy legalistas. Hay iglesias en donde toda oración que hacen se ponen de rodillas, porque dicen que es la única manera con la cual podemos orar a nuestro Dios. Y eso no es cierto, porque ya usted va a ver conmigo que en la Biblia encontramos diferentes hombres orando a Dios en diferentes actitudes. Entonces no es, o en diferentes posiciones, perdón. No es la posición, no es el lenguaje, tampoco es el lugar. Porque hay quienes dicen es que solo en la iglesia podemos orar, porque tienen el concepto que esto es iglesia. Esto no es iglesia, usted lo sabe. Esto es en nuestro propio lenguaje, para los que oyen en otro país, esto es una galera inadecuada, porque han venido los expertos y nos han censurado que no tenemos ni la más mínima medida de seguridad para nuestros miembros. Eso es una galera con, hermano, cuánto hierro, láminas y paredes y todo eso. Lo que embellece este lugar es la presencia del Señor. Pero la presencia de Dios está cuando nosotros venimos. La presencia de Él se manifiesta cuando nosotros acá le adoramos. Cuando nosotros, como la Biblia dice, comenzamos a adorarle y le adoramos en espíritu y verdad, esos son los adoradores que el Padre anda buscando. Cuando le adoramos, cuando oramos, la presencia de Dios se hace sentir, hermanos, su poder se manifiesta y el cuerpo se nos eriza y sentimos una maravillosa presencia del Señor. Pero esa presencia la puede sentir en su casa, en su periodo devocional de oración. No es el lugar, no es el lenguaje, no es la posición. Esas cosas, hermanos, carecen de importancia. Lo más esencial en la oración es la actitud que nosotros podamos tener. Porque nuestro corazón debe estar en armonía con nuestro Dios. Si en nuestro corazón hay una armonía con Dios, donde quiera que estemos, como quiera que estemos, vamos a invocar el nombre del Señor y Él nos ha de escuchar.
Por eso en la Biblia encontramos hombres orando de diferentes formas. Usted anote, Salomón, cuando está dando la dedicación del templo, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 54, dice que se puso de rodillas e invocó el nombre del Dios Todopoderoso. También se nos enseña en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el versículo 36, cuando Pablo está reunido con unos hermanos y dice que después de haber hablado algunas cosas, se pusieron de rodillas y todos oraron al Dios de la gloria. Ahí están orando, tanto Salomón ante todo el pueblo en la presencia de Dios, y Pablo con sus hermanos se han puesto de rodillas para orar al Señor. Pero también Mateo 26, versículo 39 nos habla del Señor Jesucristo, que dice que Él estaba postrado totalmente. Eso va más allá, es una actitud más allá, más de humillación y más de dependencia de nuestro Dios. Está postrado totalmente allí, hermanos, en el suelo, pero sabe que está en la presencia del Señor. De acuerdo a la necesidad o la situación que pueda pasar la persona, a veces acá llamamos a los hermanos que vengan y unos se arrodillan y otros se postran, están tirados totalmente, llorando en la presencia del Señor. ¿Le vamos a decir que está en pecado porque en lugar de estar de rodillas está postrado? Tendríamos que reprender al Señor Jesucristo, porque Él estaba orando postrado, dice allí el Evangelio de San Mateo. Pero también hay oraciones que se hacen en silencio. Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13, cuando el sumo sacerdote le está observando y dice que solamente se alcanza a mover los labios, pero no emite sonido alguno. Ella está orando en el silencio, y el ministro de Dios en ese tiempo la censura, la critica, la malinterpreta y le dice: mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? Le dijo: estás borracha, mujer. ¿Has venido a la casa de Dios así, en ese estado de ebriedad? Y ella dice: no, no estoy así. Y le dijo qué es lo que pedía. Y a la vuelta de un año ahí está y le dice: mira, esta es la respuesta de aquella oración que hice cuando tú me estabas criticando que yo estaba ebria. Oraba en silencio, oraba mi amargura, ponía delante de Él mi necesidad, y como oré de acuerdo a su voluntad, Él me dio la petición de mi corazón. Aleluya. Así que diáconos y diaconisas, cuando tenemos momentos de oración, vigilias, los que menos oran son los diáconos y las diaconisas, porque ahí andan. Ora, hermano, ora, hermano, ora, hermano, ora, hermano, ora, hermano, ora, hermano, ora, hermano. Levante la mano, alabe al Señor. No, usted póngase de rodillas, ¿verdad? Porque ese es un momento especial. Usted póstrese en la presencia del Señor. En lugar de estar animando a otro, anímese usted. Póstrese delante del Señor. Esté de rodillas o póstrese, grito o en silencio, pero la actitud de su corazón debe estar en completa armonía con el Señor. Porque hay quienes están orando, hermanos, pero en silencio, como Ana. Y diáconos, cual el sacerdote de ese tiempo, la están criticando, pero aunque no emite palabra alguna, está orando con todo el corazón. Pero no, a usted le gusta que levanten polvo y comienza a aplaudir, y cuando todos aplauden dicen: avivamiento. Ese es ruido, no es avivamiento. Así que hay oraciones en silencio, como también hay oraciones en voz alta, ¿verdad?
Ezequiel capítulo 11, el versículo número 13 de Ezequiel capítulo 11, la palabra del Señor dice ahí: aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y dice: clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Otra versión bíblica dice: mientras yo profetizaba, dice, Pelatías, hijo de Benaía, cayó muerto. Entonces dice: caí rostro en tierra y clamé a gritos. Si hay quien ora en silencio, pero hay quien ora en voz alta también. Si a usted le gusta orar solo en voz alta, dele con todo, pero no critique al que no hace ruido para orar. Porque el único que sabe si ese corazón está en verdadera armonía con Dios es el Señor. Usted y yo podemos gritar mucho, pero a Dios no lo vamos a impresionar con eso. Dios quiere un corazón de verdad en armonía con Él. Porque aquel fariseo estaba orando también, ¿verdad? Y estaba el pecador. Y el fariseo, mire usted, muy espiritual como muchos: te doy gracias porque no soy como este. Yo ayuno, este es carnal. Doy diezmo de todo lo que gano, este es ladrón. ¿Está en armonía ese corazón con Dios? No. ¿Está orando? Sí, según él, pero para Dios no está haciendo nada. No es la actitud, no es el lenguaje, no es el lugar, es la armonía. El hermano, sí, la actitud más bien que tenemos con Dios. Eso es lo que Dios realmente mira. Y mire usted que también hay quienes han orado en la cama, acostaditos. Sí. Y eso dice la Biblia, no lo digo yo. El Salmo 63, versículo 6, dice eso: que allá en su lecho se acuerda de Dios. Ahí en su lecho está clamando el nombre de su Dios. El Salmo, dije, capítulo 63, el versículo número 6. Ese hombre está acostado, pero está orando. Si a usted le gusta o no le gusta, ese no es problema nuestro. Aquí el punto está que si Dios le escuchó o no le escuchó. Y como Dios no mira la posición que tengamos, Dios mira la actitud de corazón que tenemos. El versículo 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esté solito haciendo vigilia, esté en su lecho, esté en su cama, está en comunión con el Señor. Pero también oran, hermanos, en el templo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 14. Pero también la Biblia nos enseña que se ora a la orilla del río. Hechos capítulo 16, versículo número 13. Dice que Pablo iba, ¿verdad? Llegó allí a la ribera del río. Dice, al lugar donde solía hacerse la oración. ¿Y dónde estaban? A la orilla del río. Ahí oraban a Dios. Porque eso es lo lindo con nuestro Señor, hermanos, que nuestro Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Él es omnipresente.
Entonces dice, tengo que ir a la iglesia porque tengo que orar a mi Dios. No, si usted puede orar en su casa también, en su trabajo, en su vehículo, en el baño, donde quiera. Obviamente cuando hay tiempo y es necesario hacerlo para nuestros momentos devocionales, obviamente podemos estar de rodillas, donde nadie nos mira. Pero esos que gritan acá son los que más roncan en la casa. En su casa no se va a poner a gritar como se grita acá cuando esté en esa necesidad. Porque la Biblia dice que aquel que madrugando dice bendice en voz alta, ese se le va a contar como maldición, porque se está perturbando también el sueño del vecindario, hermano. Es la actitud, el corazón en armonía con el Señor. Allá va Pablo a la hora que solía hacerse la oración. Y ahí estaban aquellas mujeres en el capítulo 16, versículo 13. Pero también Pablo oraba en la playa. En el capítulo, hermanos, número 21, versículo 5, se nos enseña también esa verdad, que Pablo estaba orando en la playa con los hermanos. Cumplidos aquellos días, dice el versículo 25 del capítulo 21, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas, ¿en donde dice? En la playa, oramos a Dios. Por eso decía que no es la posición, no es el lugar, no es el lenguaje, porque tenemos que orar con, hermanos, nuestro lenguaje normal, pero también podemos orar en lenguas a nuestro Padre Celestial. Eso es muy lindo. Cuando usted comienza a orar en lenguas, comienza a hablar sus lenguas, usted siente una presencia maravillosa del Señor, y siente acá en su interior una seguridad pero plena, que esa oración está llegando hasta el trono de la gracia de nuestro bendito Salvador. Porque ¿qué hemos de pedir, hermanos? No lo sabemos, no lo entendemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice aún con gemidos indecibles, y así estamos orando en la presencia de nuestro Señor. Oremos así con nuestro lenguaje normal. Oremos en lenguas también a nuestro Padre Celestial. Es la oración que llega, hermanos, directamente. Estamos hablando en el lenguaje propio del Señor. Aunque entiende, ¿verdad?, nuestro lenguaje normal, pero también con gemidos indecibles, hermano. Tener esa administración del Espíritu Santo. Por eso dije, Jesús dice, lo que pidan al Padre en mi nombre. Pero el complemento bíblico nos enseña, asistidos con el Espíritu Santo, estamos orando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si pedimos conforme a su voluntad, tenemos, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Entonces los legalistas que solo de rodillas, hermanos, ¿dónde hacen todas estas citas bíblicas? No es solo de rodillas, sino que, hermano, es ese corazón en armonía con el Señor. Voy a hablar dos cosas más y casi voy a finalizar. El Señor Jesucristo, obviamente, nos da un claro ejemplo sobre la importancia de la oración. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, el capítulo número 5, Evangelio de Lucas, para que ahí tengamos uno de tantos ejemplos que el Señor Jesús a nosotros nos da en cuanto a esta actitud de la oración. Capítulo 5, versículo 15 de Lucas dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. ¿Y qué dice la Biblia del Señor Jesús? Mas él se apartaba
a lugares desiertos y oraba. Pero ¿cuándo dice que hacía eso? Bueno, de hecho lo hacía en todo tiempo. Pero en lo que su fama crecía más y más, y la gente se agolpaba para escucharle, y también para que el Señor pudiese ministrarles y sanarles de toda enfermedad, el Señor nunca, hermano, se sintió como muchos ahora se sienten o nos sentimos. Conozco un hermano pastor que en su misericordia el Señor en ocasiones le da palabra, le respalda, y se acercan los hermanos y le dicen: pastor, qué bendecido estuvo el mensaje de esta noche. Y dice: espérese para el domingo, esto no es nada, dice. Mire qué humilde, muy humilde, ¿verdad? ¿Qué hacía el Señor? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque la necesidad de la gente era más que evidente al buscarle a Él. Y dice el siguiente versículo 17: aconteció un día que Él le estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. ¿Y qué dice? El poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué dije al principio acerca de la oración? Que es un ejercicio espiritual para que nosotros estemos en óptimas condiciones espirituales y ser así usados por el Espíritu Santo. Jesús se apartaba y oraba. El resultado era que el poder del Señor estaba sobre él. Oraba por los enfermos y los sanaba, porque sabía estar en una relación, comunión, dialogando con su Padre celestial. Ahora veamos a Pedro, cómo Pedro el apóstol nos enseña los beneficios, hermanos, que alcanzamos cuando nos ocupamos en la oración. Pedro nos enseña esa enorme bendición. El capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 9 y el versículo 10 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, dice, le sobrevino un éxtasis. Pedro nos enseña el beneficio de estar siempre conectados con el Señor. ¿Qué es eso de, hermano, estar en un estado de éxtasis como Pedro está acá, hermanos, según leemos? Cuando hablamos de eso, de éxtasis, es un estado en el cual las funciones sensoriales e intelectuales quedan suspendidas. En tanto, hermanos, que el alma se despreocupa del cuerpo y está realmente siendo bendecida, contemplando lo sobrenatural. Todas aquellas cosas, hermano, como funciones sensoriales e intelectuales, hermano, quedan suspendidas. No hay ninguna otra preocupación, porque hay una experiencia sobrenatural con el Señor. Se miran cosas sobrenaturales, o sea, que están más allá de este terreno.
¿Qué dice la Biblia? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay experiencias sobrenaturales cuando nos ocupamos como Pedro en estos periodos de oración, porque Dios es espíritu, no lo vemos, no lo tocamos, pero lo sentimos, y Él sí nos toca a nosotros. Eso es maravilloso. Es maravilloso. He tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios. La audible voz de Dios. He tenido la experiencia de escuchar esa dulce y maravillosa voz. He podido sentir casi literalmente, aunque Dios es espíritu, pero casi literalmente su presencia en la habitación cuando he estado orando en su presencia maravillosa. Postrado, hermanos, así en la cama, orando al Señor, de repente, de manera literal, algo, hermano, ha caído en la cama y el colchón de la misma se hunde, y yo sé que no hay nadie más que solo el Señor y su servidor, porque Él es real. Pedro, mientras le preparan algo para comer, dice: voy a seguir orando. A mediodía, la hora sexta, y le sobreviene un éxtasis. Sus funciones sensoriales, intelectuales se suspenden y su alma comienza a contemplar cosas sobrenaturales. Eso es lo que la iglesia necesita, hermano. Eso es lo que usted y yo necesitamos, porque ese Dios real es un Dios verdadero. ¿Pero qué más nos enseña Pedro acá? Saltemos de un solo al versículo número 19 y versículo 20 de este capítulo 10. Dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo, le dijo el Espíritu Santo, los he enviado. Aparte de tener experiencias sobrenaturales a través de un éxtasis, Pedro tiene el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso hay personas que realmente no saben orar. Recuerdo una vez un hermano tenía problemas. Yo después me di cuenta que sus problemas eran legales, eran de carácter económico. Habíamos terminado nuestro servicio de adoración al Señor y de repente llegan donde su servidor y me dicen: hermano, a fulano de tal lo anda buscando la policía. Yo dije: ¿para qué? Vamos donde el hermano. Y fui donde el hermano y le dije: hermano, ¿qué es lo que pasa? No sé, me dijo, no sé por qué me andan buscando. ¿No sabe usted? No, el Señor sí lo sabe, le dije yo. ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Qué? Oremos hasta que el Señor nos hable y nos dé la respuesta. Y se me quedó viendo. Amén, me dijo. Y nos pusimos de rodillas. Hermano, no habían pasado 5 minutos cuando él dijo: ya, hermano, ya me habló el Señor. No le dije, es que le dije que el Señor nos va a hablar. El del problema es usted y dice no saberlo, pero el Señor lo sabe y nos lo puede revelar. Ya no quiso que siguiéramos orando. ¿Sabe dónde fue a terminar? A la cárcel. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Porque cuando hay hombres y mujeres determinados a posarse ante el Señor hasta recibir la respuesta de Dios, hermano, Dios no tarda en dar la respuesta. Ahí está Daniel y sus 3 muchachos amigos. Ellos van y oran, y a medianoche el Señor declaró lo que ellos necesitaban, y luego están al día siguiente con la respuesta del Señor. El Espíritu Santo le habló a Pedro.
Y también, hermanos, versículo 44, dice la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué es eso? ¿Pero quién era Pedro? En las citas que les di del libro de los Hechos, de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, usted encuentra a Pedro en cada una de esas oraciones. Cuando es de una convocatoria, hermanos, vamos a orar, a buscar el rostro del Señor, no todos llegan. Pero cuando es una invitación para ir a comer, hasta de más llegan. Hermano, ¿y para dónde va? Es que nos han invitado a comer. Véngase, vamos. No, a mí no me invita. ¿Qué le importa? Usted venga, nos han invitado. De todas maneras, ese lo ha bendecido el Señor y lo bendice para que nos dé. ¿Cómo no? Y usted nunca lo bendice porque usted nunca da nada. ¿A cuánto le gusta orar? Pero usted, ¿de cuáles es? ¿De los hijos de Dios o de los hijos de desobediencia? El otro nivel obviamente no, ¿verdad? Eso es para otros. Pero si usted está en verdad bien conectado con el Señor, usted puede ver cómo el Señor Jesús nos enseña la importancia de la oración. Cuando su fama crece y la gente se aglomera para recibir de Él bendición, Él se aparta, ora y al regresar tiene el respaldo del Señor. ¿Qué hace Pedro? Pedro está igual, orando. Tiene experiencias sobrenaturales. Mira cosas que no cualquiera las ve. Oye cosas a través de la voz del Espíritu Santo. Y cuando está predicando tiene el respaldo del Señor. ¿Usted quiere eso? Necesitamos ejercitarnos en la oración. Ya dije, Pedro estuvo en la hora tercera, la hora sexta, la hora novena de la oración. Y por eso la Biblia dice en el capítulo 5, versículo 14, versículo 15 del libro de los Hechos, que los hermanos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de los enfermos y ese fuese sano. Mire usted, Pedro podía hacer eso. Y cuando uno mira las cartas del apóstol Pablo, igualmente las cartas del apóstol Pablo están llenas de referencias, hermanos, a la oración. Referencias que van desde la alabanza hasta la petición, a la gratitud, porque Pablo estaba consciente que el Señor Jesucristo intercedía en todo tiempo en favor de la iglesia. Y es lo que Pablo dice: ¿quién condenará si Él es el que murió? Mas también el que resucitó, el que aún, dice Pablo, intercede por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué dijo Cristo? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se los doy. Hermanos, esto es fácil, orar. Pero ¿cuánto cuesta a muchos cristianos mantenerse en esa actitud de oración en la presencia del Señor? Si usted y yo queremos que Dios nos use con el poder y el respaldo de su Espíritu Santo, no podemos hacer otra cosa sino ocuparnos de manera intensa en la oración. Porque la oración es la llave que abre puertas
de bendiciones de parte de Dios para nuestra vida. No descuidemos esto que dije al principio. Es un gran privilegio que nosotros disfrutamos en la presencia del Señor. No descuidemos este privilegio. Oremos siempre al Señor. Y no importa dónde estemos, ni cómo estemos. Lo que importa es que nuestro corazón siempre esté en armonía con nuestro Señor. Amén, hermanos. Honestamente, yo voy a terminar ya. ¿Cuántos han descuidado el ejercicio de la oración? Por eso está débil, por eso peca, por eso sufre. Muchos por eso se enferman, porque se han descuidado de estar en esa comunión con el Señor. Pero los que son honestos y saben que se han descuidado de la oración y ahora quieren hacer nuevos votos con el Señor, no los llamo que se reconcilien, porque da miedo eso cuando uno dice, piensa que me voy a reconciliar y voy a pasar y qué van a decir de mí. No le importe lo que la gente diga de usted, que le importe cuál es la condición de vida y comunión que usted tiene ahora con el Señor. Si usted se ha descuidado del ejercicio de la oración, yo le invito a que venga acá adelante. Voy a orar por ustedes para que sientan la presencia de Dios y sientan cómo Dios rompe cadenas en ustedes. Y de ahora en adelante van a comenzar en una nueva y diferente dimensión en cuanto a esa relación con el Señor. No le va a costar permanecer en oración delante de Dios. Si usted se ha descuidado, venga acá y voy a orar por usted en esta noche. Aleluya. Todos, aún podrían ser los diáconos y las diaconisas, ¿verdad? Quieren y vengan y postrarse, háganlo. El punto está que si usted se ha descuidado, esta noche venga y le diga: Señor, yo esta noche, Dios, reconozco mi descuido en la oración. Por eso, Señor, los problemas no se terminan. Señor, salgo de una y me meto en otra. Señor, las cosas están difíciles. Las cosas, Dios, pero entiendo porque me he descuidado de este ejercicio espiritual de la oración. Ahora, Señor, quiero volver a un nivel especial, diferente. Quiero, como Pedro, disfrutar de esos éxtasis, tener, Señor, experiencias sobrenaturales, oír la voz de tu Espíritu, Señor, y sentir, disfrutar tu respaldo en toda actividad que yo pueda, Señor, realizar para la gloria de tu nombre. Aleluya. Los que quieran venir todavía, vengan. Estoy esperando que los músicos terminen con esa chispa de llegar acá adelante, ansiosos de tomar los instrumentos para ministrarles a ustedes. Y los que todavía quieran venir, venga y póstrese acá. Comience a orar usted con sus palabras al Señor y dígale: Dios, perdóname. Señor, perdóname, porque, Dios mío, me he descuidado de esa oración, Señor. Aleluya. Yo quiero, Señor, estar en tu secreto. Quiero, Dios, sentir tu presencia maravillosa, Señor. Aleluya. Aleluya. Para que tengas experiencias sobrenaturales, oigas la voz del Señor, esa dulce voz de Dios. Eso es acá, postrado en la presencia del Señor. Y, Señor, ahora rompe toda cadena que ha estado teniendo acomodado a tu pueblo y no se
ha soltado Dios para ejercitarse en esto especial de la oración, Señor. Oh Dios, hazte sentir, hazte sentir en medio de tu pueblo, Señor. Esta noche, Dios mío, te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te doy, Señor, muchísimas gracias, porque ese pueblo en esta noche atiende ese llamado. Oh Dios, reconociendo el descuido personal que tienen al no acercarse con frecuencia a platicar contigo, Señor. Oh Dios, todo aquello que les impide, yo en esta noche, en el nombre de Jesús, rompo toda cadena que les ha tenido Dios en ese descuido. Estremece con la presencia de tu Espíritu Santo a ese tu pueblo, Señor. Tócales, quebrántales, Dios, que puedan ellos visualizar días mejores, momentos especiales, momentos reales, experiencias sobrenaturales, Dios, cuando estén así postrados ante ti, de rodillas, de pie, en silencio, en voz alta, a la orilla de un río o de la playa, en el local, donde sea que ellos se invoquen, puedan, Señor, sentir tu presencia, y pueda, Dios, de ellos sacudirse todo acomodamiento, que cada líder tenga un mayor respaldo de tu Espíritu, cada supervisor, nosotros como pastores tengamos, Dios, ese respaldo especial de tu Santo Espíritu al predicar, al ministrar. Da poder a esa iglesia, da poder a esa iglesia. Levanten sus manos en esta noche, todos levanten sus manos en esta noche. Dígale: Señor, haz descender tu poder esta noche. Aquí están mis manos, Dios. Llena todo mi ser, llena toda mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, lléname de ti. Eso es, con sus manos alzadas, sus manos elevadas, poder de lo alto, poder de lo alto, descienda, llena, llena, capacita. Hable sus lenguas en esta noche, iglesia. Habla tus lenguas en esta noche. Habla tus lenguas en esta noche. Oh, aleluya. Ahí está el Señor. Ahí está su presencia maravillosa. Siéntele. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Oh Dios, llena, 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 llena. Espíritu, llena, toca, muévete. Ahí donde está, reciba. Ahí en su asiento, reciba.
está de arriba, reciba. Los que oyen a través de los medios, reciba. Reciba un toque de Dios. Un toque maravilloso. Aleluya. Aleluya. Eso es, eso es. Eso es, reciba. Sienta cómo Él se mueve. Su Espíritu Santo se mueve. Su Espíritu Santo le toca, le quebranta, le llena, le capacita. Aleluya. Escuchando. Aleluya. Sin llorar como ni Oh, te adoramos, Dios. pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya. Un momento más. Aleluya. Todos démosle un aplauso muy fuerte al Señor. Un aplauso muy fuerte al Señor. Aleluya. Y al estar aquí delante de ti, Dígaselo. te adoraré. Sí, Señor. Postrado Ante ti mi corazón te adora, oh Dios. y Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Aleluya. Una vez más. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. te adoro a ti. Y al Aleluya. estar aquí Puede volver a su asiento cantando al Señor en esta noche. postrado, Puede volver a su lugar. Aleluya. corazón Te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor.